Oramos y ponemos este tiempo delante del Señor. Padre, gracias por el privilegio que tenemos de poder venir a tu casa para poder meditar en tu palabra en esta mañana. Queremos pedir, Señor, que tu Espíritu pueda venir sobre nosotros en esta hora. Queremos rogar que tú nos des ojos para ver, nos des oídos para oír, que inclines nuestro corazón hacia ti y que nos des la gracia, Señor, de poder ahora meditar en tu palabra. Sabemos, Señor, que por medio de tu palabra tú traes salvación. Sabemos que tú disipas las tinieblas. Sabemos que tú reprendes al maligno. Y queremos pedirte que eso ocurra ahora, en la medida en la que tu palabra es proclamada, Señor, que tu favor se manifieste en este lugar. Señor, dependemos por completo de ti y te miramos a ti en esta mañana. Esperamos, Señor, que tú, en tu gracia y en tu misericordia, puedas visitar y ministrar a tu iglesia. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Quiero invitaros hoy a abrir la Biblia en Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 24. Mateo 24, versículos 36 al 39. Esa va a ser la lectura, Mateo 24, 36. 37, perdón. 36 al 39 vamos a leer. Dice así la palabra del Señor, dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Jesús está hablando. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Ya está ahí la lectura bíblica. Me gustaría en esta mañana proponeros a Noé como ejemplo de cómo debemos vivir en nuestros días, en los días de hoy. ¿Ok? En estos versículos Jesús compara los días anteriores al diluvio a los días que precederían a su venida, a su regreso. Y nos enseña el modo en el que vivía la gente en aquel tiempo y apunta además indirectamente al contraste de aquella generación con el profeta o con el santo Noé. Y el Señor lo hace como una advertencia, para que sus discípulos, para que ellos no se vean arrastrados por esa generación, sino que puedan seguir el ejemplo de Noé. O sea, que ellos iban a ser tiempos peligrosos, en los cuales la presión iba a ser agresiva, violenta. Y Jesús desea que sus discípulos, ellos no sigan los pasos de aquella generación y antes puedan continuar el ejemplo de Noé. Por lo tanto, yo quiero hablaros del ejemplo de Noé y de cómo debemos vivir en los tiempos que nos han tocado, tiempos difíciles, tiempos anteriores a la venida del Señor. Y yo quiero dividir el sermón de manera muy sencilla en 3 puntos que considero bien importantes. Los 2 primeros casi son introductorios, el tercero realmente es en el que me quiero detener. En el primero quiero sencillamente hablar de los días de Noé y los nuestros. ¿Okay? Quiero hacer eso un poquito, los días de Noé y los nuestros. En segundo lugar, el peligro de esos días, el peligro de los días de Noé y los nuestros. Y en tercer lugar, donde nos vamos a detener con la ayuda del Señor, va a ser en el ejemplo de Noé. O sea, cómo Noé fue capaz de vivir en la generación que le tocó vivir al viejo hombre de Dios, cómo debemos vivir nosotros también en los días de hoy. Así que nada, este es un sermón serio e importante. Espero que la iglesia pueda estar bien atenta a lo que el Señor quiere hablar hoy. En primer lugar, los días de Noé y los nuestros. Vamos a empezar por ahí. En primer lugar eso, el modo en que las Escrituras la Escritura describe los días de Noé es sombrío, es terrible realmente. Génesis, capítulo 6, versículos 5 al 6, mira lo que dice de aquella generación anterior al diluvio. Dice: y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, y aquí casi mejor inclinación, toda inclinación de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo y solamente el mal. El mal. Por lo tanto, aquella era una generación cuyo propósito de alma era continuamente contrario
a la gloria del Señor, a su ley y a su voluntad. El mal había llegado a un extremo bien agresivo en el corazón de los hombres. Tanto es así que tal vez uno de los versículos más impresionantes de toda la Biblia es el versículo 6 que sigue y dice, y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra y se dolió en su corazón. Ahora, evidentemente aquí está hablando de lo que teológicamente se llama un antropomorfismo, es hablar de Dios con categorías humanas. Desde luego, teológicamente hablando, alguien me podría decir, ¿pero puede Dios arrepentirse? Bueno, no como el hombre, pero aunque se estén utilizando categorías humanas para hablar de Dios, se está hablando de algo real. En efecto, de algún modo, Dios se arrepintió. El dolor de su corazón es visceral, es profundo, es agresivo. Él ve la maldad y la aborrece a grado de haberse arrepentido de haber creado. Impresionante. De modo que los días de Noé eran caracterizados por una inclinación, una propensión del alma contraria, además agresiva al Señor. Versículo 12 del capítulo 6 todavía de Génesis dice, y miró Dios toda la tierra que estaba corrompida, porque toda carne, y aquí carne es ser humano, ¿ok? Todo ser humano había corrompido su camino sobre la tierra. Por lo tanto, no solamente la inclinación del corazón del hombre era contraria a los pensamientos de Dios, pero también el modo de actuar del hombre se había corrompido, su camino, su manera de proceder era cruel, era perversa. Hermanos, cuando comparamos esa realidad con la que estamos viviendo hoy en día, verdaderamente no es muy diferente, ¿no es cierto? Vivimos días en los cuales nos damos cuenta de que la inclinación del corazón del ser humano es cada vez más perversa y sus caminos están cada vez más distantes de la voluntad del Señor. Así es como Génesis describe los tiempos anteriores al diluvio. Pero es interesante contrastar lo que Génesis dice con lo que Jesús ahora dice en el discurso de los Olivos en Mateo capítulo 24. Cuando Jesús nos habla de esos días, Él lo hace de un modo ligeramente distinto y quiero argumentar con vosotros que para mí todavía peor, aún más sombrío. Mirad cómo Jesús lo dice. 24:38, vuelvo a leer, dice, porque en los días antes del diluvio estaban, y mirad la descripción de Jesús, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Hermanos, Jesús nos habla de la situación anterior al diluvio de una manera que parece bastante normal. Habla de comer y beber, habla de casarse y darse en casamiento. Qué curioso, ¿no es cierto? Génesis destaca la degradación y la violencia de aquellas gentes. Pero Jesús nos habla de un modo, para mí, aún más asustador, aún más atroz, aún más sombrío. Hermanos, me parece que aquí encontramos la mejor definición que se podría dar en el primer siglo de lo que hoy en día nosotros solemos llamar el secularismo. El secularismo, en otras palabras, una sociedad caracterizada por vivir sin Dios. Sin Dios, sin Dios. No existe nada debajo del sol. Nada debajo del sol. Al estilo de la música de John Lennon, ¿no es cierto? Imagine, ¿no? Imagina que no hay nada. No hay cielo, no hay infierno, no hay Dios. Todo lo que hay está aquí, se acabó. Ahora, imaginaos lo difícil que sería intentar explicar a alguien del primer siglo lo que para nosotros hoy en día es tan habitual porque está en la atmósfera del ambiente. O sea, nuestra sociedad vive a partir de un concepto profundamente secular, sin Dios en el mundo. Pero era muy diferente en el tiempo de Jesús. Por ejemplo, la cultura monoteísta del judaísmo, en la que Jesús vivía, los judíos, ellos habían sido educados a los pies de Moisés. Por lo tanto, ellos eran incapaces de mirar al mundo sin ver en él a Dios en todas partes. A Dios en todas partes. Un judío, fuese hombre, fuese mujer, él conocía de memoria el Salmo 19 que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra continua de sus manos. Por lo tanto, la sociedad judía a la que Jesús está hablando, ella veía el mundo y veía a Dios gobernando y sustentando todas las cosas.
Pero sabéis, el politeísmo greco-romano del mundo antiguo también era incapaz de ver la realidad sin tener en cuenta los diversos dioses en los cuales ellos creían, ¿no es cierto? En todas las esferas de la vida había un Dios que gobernaba, ¿no? La cosecha, la fertilidad, la guerra, el conocimiento, el amor. Todos estaban regidos por diversos dioses que de alguna manera gobernaban el mundo antiguo. Tanto es así que el apóstol Pablo, cuando va a predicar en Atenas, él habla del Dios no conocido como aquel en quien nos movemos y existimos. Por lo tanto, ya fuese un judío o ya fuese un romano, un griego, para ellos la realidad divina, la percepción divina era inherente. Ellos no lograban pensar en términos seculares. Y aquí tenemos al maestro por excelencia queriendo hablarnos de aquel día en el cual llegaría el momento en el cual la sociedad humana, y no solamente el individuo, pero la sociedad humana quitaría a Dios de en medio. Viviría sin Dios en el mundo. Y nada, ¿cómo lo explica Jesús? Pues nada, en estos términos: comer y beber, casarse y darse en casamiento. Punto. Lucas capítulo 17, versículo 28, añade Jesús, texto paralelo al que acabamos de leer, añade una serie de cosas, ¿no es cierto? Él no solamente habla de comer y beber, pero también habla de comprar, vender, plantar, edificar. Jesús está diciendo a sus discípulos: llegará el día en el cual la vida del hombre se va a reducir a esta realidad. No va a haber nada más que eso. En eso va a consistir la vida del individuo y de toda una sociedad. ¿Por qué? Porque así fue en los días anteriores al diluvio. Así fue la realidad de la generación de Noé. Noé vivió tiempos en los cuales el hombre vivía sin Dios en el mundo. Hermanos, claro, alguno de vosotros va a decir: pero pastor, ¿no es cierto que vivimos en un tiempo donde hay un auge de la espiritualidad? En cierto modo sí, es verdad, están pululando por allá afuera todo tipo de espiritualidades, pero déjame argumentar con vosotros de que son espiritualidades seculares las que vemos ahí afuera. O sea, son espiritualidades que lo que pretenden es satisfacer nuestras vidas aquí y ahora, pero nada tienen que ver con una visión trascendente de la realidad o con una esperanza eterna. Son espiritualidades que pretenden satisfacer los dioses del presente, una vida reducida a comer, beber, comprar, edificar y poco más. Esa es la vida del hombre. Hermanos, el tiempo en el que estamos viviendo es un tiempo así. Un tiempo caracterizado por la posverdad. Ya no se cree que existen verdades absolutas que rijan el universo. Por lo tanto, no existe significado ni propósito en la vida del hombre. La vida es observada como si fuese un tipo de plasticina a la cual tú le puedes dar la forma que quieras. Vivimos a partir de un relativismo moral atroz en el cual cada ser humano es libre para decidir por sí mismo qué es lo bueno, qué es lo malo, con todas las trágicas consecuencias que eso trae. Y peor que todo eso, vivimos en la cultura de la desesperanza. La desesperanza. Si hay una palabra que puede caracterizar al hombre sin Dios, esa palabra es desesperanza. Él no tiene esperanza en el mundo. ¿Por qué? Porque son 70 u 80 años y ahí se termina todo. El hombre considera la vida, en las palabras de John Paul Sastre, ¿no? Una pasión, ¿cómo se dice? Él mismo. Una pasión inútil, una pasión inútil. A eso se reduce la experiencia humana cuando él vive de ese modo. Pero tal vez una de las mayores tragedias del hombre sin Dios, nos va a decir Jesús, de la generación anterior a Noé y de la generación que nosotros estamos viviendo en los días de hoy, es que este hombre, esta generación, es completamente incapaz de reconocer la realidad e inminencia del juicio. El juicio está a las puertas y esta es una generación que no lo logra ver. Por eso el versículo 39 dice: y no entendieron, y eso es clave, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Increíble. Hermanos, en esa generación y en la nuestra, la conciencia y la percepción de la divinidad de Dios se había embotado a tal grado que aún el juicio, estando a las puertas, eran incapaces de percibirlo. Esta es una generación que no tiene esperanza, pero tampoco tiene temor de Dios alguno en su corazón. Hermano, terrible, ¿no es cierto? Pero es lo que estamos viviendo en el día de hoy.
Sabes, nosotros como iglesia vivimos en una atmósfera secular que está el tiempo entero batallando para que también nosotros vivamos de ese modo, creamos de ese modo y reduzcamos nuestra existencia a comer, beber, casarse y darse en casamiento. Este discurso fue dirigido a los discípulos, no a toda la multitud. Este es un discurso para los discípulos. Si os dais cuenta, capítulo 24, versículos 1 y 2, dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Por lo tanto, Jesús está dirigiéndose a los discípulos. Y lo que él quiere es advertirles que ellos no caigan en el error de la generación de Noé. Él les está diciendo, yo no quiero que vuestras vidas se reduzcan a esa realidad. Yo quiero que vosotros podáis seguir el ejemplo de Noé. Amén. Versículo 41 del capítulo 24 dice, velad, pues, velad, estad atentos, no dejáis que vuestras vidas vayan por ahí, velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Hermanos, la pregunta para hablar del ejemplo de Noé, la pregunta que yo quiero responder es la siguiente. ¿Cómo fue Noé capaz de soportar la presión de la sociedad en la que él vivía? Si en efecto la sociedad en la que vivía Noé era caracterizada por las palabras de Jesús, y en ese sentido es tan análoga a lo que nosotros estamos viviendo en los días de hoy, nos hace bien mirar a Noé y preguntarnos cómo soportó, cómo llegó hasta el final. ¿Qué es lo que contrasta de la vida de este hombre piadoso y la generación en la cual él estaba viviendo? ¿Cómo logró mantenerse firme ante la inminencia del juicio? Hermanos, hay tantísimo que podríamos decir aquí, muchísimo, pero nada, yo quiero resumir algunos puntos que me parecen bien importantes y quiero animar a la iglesia a poder caminar firme en estas realidades para soportar los días de hoy. Lo primero, hermanos, que vemos en la vida de Noé es que Noé confió en la palabra de Dios. Confió en la palabra de Dios. Eso es lo primero. Antes de derramar su juicio, Dios se reveló a Noé dándole indicaciones precisas sobre lo que él tenía que hacer. Y muy a pesar del espíritu de la época, Noé creyó a Dios y a su palabra. Imaginaos lo descabellado que podría parecerle a Noé lo que Dios le estaba demandando en su tiempo. O sea, yo voy a derramar mi juicio sobre tu generación y le dice a Noé, Noé, tú tienes que preparar un arca enorme para ti, para tu familia, para los animales. Ahí veis a un ecologista por excelencia. Noé sí que era un ecologista pata negra, de en serio, ¿no? Tienes que prepararlo. Y podía parecer algo tan absolutamente descabellado lo que Dios le estaba pidiendo al hombre de Dios, a su hombre. Pero tal vez lo más importante es ver que Noé, de corazón y de manera profunda, confió en la palabra del Señor. Hebreos capítulo 11, versículo 7 dice, por la fe Noé, por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca para que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hermanos, lo primero que vemos en la vida de Noé y que debe estar presente en la vida del pueblo de Dios en los tiempos tan difíciles que estamos viviendo es que Noé confió en la sola Escritura. Cuando no había evidencia todavía de la manifestación del poder de Dios, cuando todavía él no podía ver en efecto lo que iba a ocurrir, para él la Biblia fue suficiente. Él encontró en la Escritura, en la palabra de Dios, en el texto revelado, un lugar firme en el cual apoyar su corazón y la vida de toda su casa. Hermanos, necesitamos gente así en el día de hoy. Necesitamos gente que considere la palabra del Señor muy por encima del razonamiento del hombre, muy por encima de todo lo que las redes sociales están el tiempo entero queriendo bombardear a la iglesia. Necesitamos gente cuyo corazón, cuya mente sean cautivadas por la palabra divina, que sepan que es veraz lo que Jesús dijo cuando afirmó, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahora, si tú me preguntas, ¿cómo puedo yo estar tan persuadido de la veracidad de las Escrituras, aun cuando ella afirma cosas de realidades que aún están por venir?
amigo, quiero decirte dos cosas. En primer lugar, desde luego, la Escritura tiene argumentos suficientes para poner de manifiesto su propia veracidad. Y si tú la lees, ella es luz de luz y no tinieblas. Por lo tanto, en la medida en la que tú la lees, verás la fiabilidad y el poder de cada uno de sus argumentos. Eso es lo primero que tengo que decirte, porque muchos que sencillamente niegan creer en las Escrituras jamás la han leído y suelen hablar solamente por lo que han oído. Pero lo más importante para que tu corazón pueda creer en las Escrituras es que tu mente sea humillada por la cruz de Cristo. Hermanos, solamente una mente humillada por el Señor es capaz de confiar en su palabra por encima de su propio razonamiento. Y esa es una obra del Espíritu Santo de Dios. Amén. Él es aquel que doblega nuestra mente a la superioridad de la palabra de Dios y la hace confiar. Martín Lutero solía hablar de la fe como la obediencia del corazón, la obediencia de la mente y del corazón que se doblegan a la veracidad de las Escrituras y a la confiabilidad del carácter de aquel que habla en las Escrituras. Dios es digno de toda nuestra confianza. Tanto es así que la palabra del Señor dice, calle delante de Él toda la tierra. Hermanos, creer en la Biblia es una cuestión de obediencia y humildad, mucho más que de argumentación. Es una cuestión de confiar en la palabra del Señor. Eso es lo que hizo Noé, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros en el día de hoy. Ahora, vivimos en una atmósfera secular tan agresiva que está el tiempo entero queriendo quitar a Dios de la esfera y de la vida humana, que hermanos, vivimos días en los cuales una meditación ligera y un trato ligero con la Biblia no es suficiente. No es suficiente. Mira, si tú, de en serio, cristiano, por favor, déjame hablar contigo de corazón. De corazón. Si tú te vas a conformar y tú piensas que vas a llegar al final en los días que estamos viviendo sin leer la Biblia, estás perdido. Estás muerto. Segundo, si tú piensas que vas a lograr llegar hasta el final con una mera lectura superficial de la palabra del Señor, estás muerto. No son días para eso. O sea, la atmósfera secular en la que vivimos es tan agresiva y tan violenta que es imposible no moldearse al mundo y no terminar para vivir, para comer, beber, comprar, edificar, casarse y darse en casamiento. Es imposible no derivar en esa realidad sin Dios, conforme al mundo, si no estás constantemente en la palabra del Señor. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo, no tomes la forma de este presente sistema secular en el que vives, ¿ok? No te conformes al presente sistema secular, sino transformaos. La palabra es metamorfosis, que aquello que Dios ha hecho en vuestro interior sea evidente y transforme todo vuestro proceder. Transformaos, ¿de qué modo? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hermano, la manera de no ceder a la radiación secular en la que estamos es mediante la renovación de nuestro entendimiento por la palabra del Señor. ¿Amén? ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabéis? El temor, la duda, la lucha con la incredulidad, todo eso de lo que somos tan conscientes en los días de hoy, deriva de una mente que está siendo fuertemente presionada por la atmósfera secular. Y el único modo de contrarrestar dicha presión es mediante la renovación continua de nuestro entendimiento a partir de la verdad divina. Y como nunca antes, en nuestra generación está perdido el creyente que no aprende a afianzar su mente y corazón en la palabra y a analizar la realidad en la que está a partir de las gafas divinas, a partir de la palabra del Señor. Por lo tanto, lo primero que Noé hizo fue confiar en la palabra del Señor. Iglesia, 2023, si tú me preguntas, ¿qué puedo hacer para prepararme para vivir el tiempo que me ha tocado vivir? Hermano, biblina por la vena, hermano. De mañana, de tarde, de noche, medita en la palabra, memoriza la palabra, busca entender la palabra. Busca hombres sabios que te guíen en el conocimiento de la palabra. Reconoce todo lo que te falta, porque te falta un montón. Me falta mucho.
Pero como dice el salmista, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que a su tiempo da fruto. Su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. A partir de la palabra del Señor, Noé entendió dos cosas que son importantes. La primera de ellas es que el juicio estaba a las puertas. El juicio está a las puertas. Dios es un Dios santo. Dios es un Dios que aborrece el pecado y que ciertamente ha de juzgar a las naciones de la tierra. ¿Os imagináis cuando Noé recibió esa palabra del Señor? Yo me imagino que por fuerte que fuese aquel hombre, él temblaría entero. Todos sus huesos estarían temblando ante la realidad de la santidad divina y del Dios vengador. Y a veces cuando pienso en la iglesia en nuestro tiempo, pienso que ese temblor nos falta. Necesitamos una visión más grande de Dios, del carácter de Dios, de la santidad de Dios, de la ira de Dios, de los juicios de Dios. Nos falta meditar en la realidad del infierno. Nos falta, hermanos, nos falta meditar en esas realidades. Estoy estudiando Juan porque quiero empezar una serie de Juan en la iglesia, del Evangelio de Juan. Y estaba leyendo Juan capítulo 5, versículos 28 al 29, cuando Jesús nos habla del juicio final. Y se lo leí a mis hijas porque me impactó tanto las palabras aquí del Señor hablando de esa inminencia del juicio. Él dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora, dice, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, la voz del Señor. Todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Imagínate, hermano, el hombre perverso, sinvergüenza y sanguinario, a punto de morir y pensando, aquí se acaba todo. Ya está. Ahora lo que viene es el vacío eterno, el profundo silencio, el polvo y la muerte se lo tragan todo. Y Jesús le dice, no, campeón, que no. Que llega el día en lo que desde ahí abajo se te va a llamar y se te va a decir, ven, campeón, toca rendir cuentas. Llega el día en la que todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios y tendrán que levantarse para rendir cuentas delante de Él. Y algunos resucitarán para condenación y otros para vida eterna. Noé era consciente de esa realidad, consciente de los juicios de Dios, consciente de la santidad de Dios, pero también consciente de la misericordia del Señor. Porque en medio de aquel juicio, Dios le había dado al profeta una palabra de gracia. Hay un medio de salvación, Noé. Hay un arca, hay gracia, hay misericordia, hay favor de Dios. Por lo tanto, lo primero que ocurrió es que Noé confió en la palabra del Señor. Esa palabra que hablaba de juicio, esa palabra que hablaba de gracia, que le llamaba a preparar ese arca para la salvación suya y de su casa. Pero en segundo lugar, hermanos, Noé no solamente confió en la palabra del Señor, Noé se tuvo que poner manos a la obra y tuvo que trabajar de una manera bárbara, tremenda, un esfuerzo perseverante. No era consciente de lo que estaba viviendo, le creyó a Dios, pero entonces tuvo que empezar un trabajo de, se calcula, 120 años, hermano, construyendo el arca. ¿Ok? 120 años. Imaginaos el trabajo que le dio al profeta del Señor tener que construir ese arca para la salvación suya y de su familia. Dios le otorgó a Noé la instrucción necesaria para el desarrollo de la tarea, pero era una tarea monumental y nadie, aparte de Noé, la podía cumplir ni por él ni por su casa. Noé tenía que trabajar y tenía que trabajar intensamente por 120 años. Y por 120 años Dios tuvo paciencia con su hijo hasta que terminara la tarea para después enviar el juicio. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20, segunda parte, dice, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé mientras se preparaba el arca. Así que, fijaos qué interesante, ¿no es verdad? La iniquidad aumentaba sobre la tierra, pero Dios esperaba pacientemente antes de derramar sus juicios. ¿Por qué? Porque Noé tenía que preparar el arca.
para que 8 personas fuesen salvos en aquel lugar. Hermano, Noé tuvo que trabajar fuerte para conseguir su propia salvación. Yo quiero decirte algo, nadie es salvo si no trabaja fuerte y asiduamente por su propia salvación. Nadie es salvo si no pone en ello todo su esfuerzo, si no trabaja asiduamente por salvarse a quien a sí mismo. El apóstol Pablo habla de tener que ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Y alguno de vosotros podrá en este punto decir, hey pastor, espera, ahora estoy un poco confundido. Pensé que la salvación no era por obras. Pensé que, en fin, que la salvación era un regalo de la gracia divina, que éramos salvos sin tener que hacer nada. Querido hermano, en efecto, la base de nuestra salvación es la gracia de Dios. La base de nuestra salvación es lo que Cristo y solo Cristo ha hecho a nuestro favor. Pero quiero decirte algo, si bien no somos salvos por nuestras obras, ciertamente no somos salvos sin nuestras obras. Una vez depositamos nuestra confianza en Jesús, hermanos, toca trabajar y trabajar fuerte. Toca trabajar y trabajar fuerte. Antiguo teólogo norteamericano llamado Jonathan Edwards dice, aunque no es necesario que hagamos nada para merecer la salvación, la cual Cristo ha merecido plenamente por todos los que creen en Él. Amén, gloria al Señor por eso. Sin embargo, Dios, para fines sabios y santos, ha dispuesto que no lleguemos a la salvación de ninguna otra manera, sino por las buenas obras hechas por nosotros. Por lo tanto, yo quiero decirte algo, nadie es salvo si no pone en eso todo su esfuerzo. Sigue diciendo Edwards, porque aunque Dios no necesite nada de lo que hacen los hombres para encomendarnos a su misericordia salvadora, imaginaos, Dios le podía haber dado el arca ya preparada a Noé, ¿no es cierto? O sea, necesitas un arca, ahí la tienes, Noé, preparada, entra, no lo hizo. Aunque Dios podía haberlo hecho porque Él no necesita nada de nosotros, sin embargo, Dios refleja mucho más la gloria de su sabiduría y santidad al otorgar la salvación a los hombres de tal manera que confronte su pereza y pecado y los aliente a la diligencia y a la santidad. Por lo tanto, es verdad, la salvación es un regalo del Señor, pero nadie llega a ella si no es mediante un esfuerzo profundo y radical, si no pone en eso todo su empeño. Acerca de este trabajo, dice Jonathan Edwards, mira lo que dice, es un negocio de mucho trabajo y cuidado. Hay muchos mandamientos que obedecer, muchos deberes que cumplir, deberes para con Dios, deberes para con nuestro prójimo y deberes para con nosotros mismos. Hay mucha oposición en el camino de estos deberes. Desde afuera hay un adversario sutil y poderoso que pone todo tipo de obstáculos en el camino. Hay innumerables tentaciones de Satanás que hay que resistir y repeler. Hay una gran oposición del mundo. Innumerables trampas tendidas por todos lados, muchas rocas y montañas que atravesar, muchos arroyos que cruzar y muchos halagos y tentaciones de un mundo vano que resistir. Hay una gran oposición desde adentro, un corazón embotado y perezoso, que es sumamente contrario a la actividad religiosa necesaria y a los ejercicios espirituales. De modo que nada se puede hacer en esta labor sin una vigilancia muy estricta y un gran trabajo y lucha. Hermano, ¿qué te hace pensar que si las cosas más valiosas de esta mera existencia exigen un enorme esfuerzo, cuánto más alcanzar las glorias del cielo? O si el Padre Celestial nos las otorga por gracia, pero no sin entrar en la senda asidua del deber, del trabajo, de la entrega, del sacrificio. Este es un negocio que no termina hasta que termina la vida. No debemos pensar que se ponga fin a nuestra tarea al alcanzar algún alivio en el camino. Bueno, pastor, usted está hablando de este sermón, supongo que a los que recién vienen a la fe y necesitan ese tipo de impulso. Yo llevo 20 años, creo que he llegado a un buen lugar, no. Los logros pasados no nos eximen de las labores futuras, ni hacen con que el cuidado constante en el porvenir sea innecesario para nuestra salvación hasta el último día. Hasta el último día. El último día del abuelo de Gaby fue esta madrugada, ¿no es verdad? Se fue con el Señor, el abuelo de Gaby, se terminaron sus tareas. Ya está. Ha visto la visión de gloria,
Ha llegado al final del trayecto, pero hasta el último día tuvo que trabajar, batallar, hasta llegar hasta el final. Querida iglesia, es tiempo de batallar. Es tiempo de trabajar para nuestra salvación. Como dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 12, la segunda parte del 13 dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Fijaos qué fuerte. Ocúpate de tu salvación con temor y temblor. En otras palabras, como si en eso te fuera la vida, porque te va la vida en eso. Porque sin hacerlo no llegas, ¿eh? No llegas. Te pilla el diluvio. Ocúpate de tu salvación con temor y temblor. Quítate de en medio la pereza, la autocomplacencia y todo tipo de pecados. El desaliento, quítate de en medio, porque no llega. No llega. Te lo advirtió tu pastor. En ese día te voy a estar mirando y te voy a decir, te lo dije. Ay, déjalo. Tampoco soy tan malo. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y claro, ahora está la gracia, la obra del Señor. Porque Dios es el que produce en vosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Bien, gloria al Señor. Gloria al Señor. Yo me acerco y te digo, trabaja. Y tú me dices, no trabajo, porque el Señor lo hace. Yo te digo, no. Si el Señor lo hace, tú trabajas. No puedes tener la segunda parte sin la primera. Tú me dices, no, es gracia, ya, ¿dónde está el trabajo? Tú dices, no, es gracia. No, si no hay trabajo, no hay gracia, porque donde hay gracia hay trabajo. Tú no me puedes decir, Dios lo está haciendo si tú no lo estás haciendo. Es mentira. No. Van juntas, el pack está unido y no se puede separar. Donde hay gracia, hay esfuerzo. Donde hay un entendimiento real de la misericordia divina, hay un hombre batallando todos los días, mortificando la carne, creciendo en la santidad. Y entonces ese hombre se me acerca al final del día y me dice, pastor, gracia sobre gracia. Y yo le abrazo y le digo, es verdad, hermano, gracia sobre gracia. No hay otra explicación. Gracia sobre gracia. Noé lo entendió. Por eso el pacto universal de gracia, vino sobre él y él lo creyó. Pero la fe se manifestó a partir de una obra, de un trabajo arduo de 120 años hasta el final. Iglesia, quiero daros algunos consejos prácticos y pastorales para que podáis esforzaros en la labor de la vida cristiana. El primero de ellos, no voy a detenerme mucho en él porque ya lo he tratado al principio del sermón, pero el primero de ellos, desde luego, es que seas cuidadoso con las Escrituras, que vuelvas a tomarte la Biblia en serio y que vuelvas a meditar en ella de manera íntima y profunda. Eso es lo primero. Segunda de Timoteo 3, versículo 14. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Okay? Está hablando a un creyente, pero le dice, es la escritura la que te hace sabio para la salvación, para la permanencia en la salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, es palabra de lo alto y útil, eficaz para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Aquí perfecto es cabal, que no le falte nada. Enteramente preparado para toda buena obra. Por lo tanto, aquí empieza todo. El cuidado con la Sagrada Escritura. Eso es lo primero. Segundo lugar, hermano, en esta labor de la vida cristiana, quiero animarte a no caminar solo. Una de las cosas más peligrosas de la vida cristiana es quedarse solo, no tener gente sabia caminando a nuestro lado. Gente que pueda confrontar nuestro corazón.
Gente delante de la cual nosotros, delante del Señor, podamos, en el buen sentido de la palabra, ser vulnerables, o sea, poder compartir nuestros pecados, compartir nuestras luchas. Decirle, necesito consejo, necesito que camines conmigo. Cada uno tiene que aprovechar esas oportunidades que Dios le otorga a su alrededor. Hermanos, aprovechad la comunión con la iglesia, cada culto, cada reunión, grupos de discipulado. Y en último lugar, prepárate para enfrentar muchas dificultades. Prepárate para enfrentar muchas dificultades. Hay una escena, a mí me encanta El Señor de los Anillos. Hay una escena al final de la primera película donde Galadriel está hablando de Frodo y ella está hablando de él, ¿no? Y dice lo siguiente, parece que Frodo se empieza a dar cuenta de que la misión que le ha sido encomendada le costará la vida. Bueno, espero que algún día te des cuenta de que te va a costar la vida seguir a Cristo. Quiero decir, lo leemos el tiempo entero. Leemos que cuando el Señor nos llama a seguirle, nos dice aquel que no esté dispuesto a negarse a sí mismo, a tomar su cruz, no, tiene que hacerlo. Lo leemos y decimos creerlo, pero no lo creemos. No lo creemos como debería ser creído. Y en todo caso le damos un tipo de barniz espiritualoide para dejarlo allá afuera. Un tipo de concepto espiritual que nunca se ancla en la realidad diaria. Pero es real. Seguir a Cristo nos va a costar la vida y tenemos que estar preparados para eso. Noé tuvo que poner todo su empeño, 120 años trabajando. Imaginaos el coste que no tuvo de construir el arca. Supongo que era un hombre rico y tuvo que gastar todo lo que tenía para preparar aquel semejante barco para la salvación. Hermanos, nosotros tenemos que estar como iglesia a vestirnos de la realidad de que vamos a tener que pasar muchas dificultades. Y para ir terminando, uno se pregunta, ¿cómo Noé llegó hasta el final? Confió en Dios, trabajó, se esforzó arduamente. ¿Cómo logró hacerlo? Bueno, tal vez uno de los versículos más bellos de la vida de Noé esté en Génesis 6:9. Génesis 6:9. Y con él voy a ir terminando. Dice, Génesis 6:9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Y ahora la última frase dice, con Dios caminó Noé. Con Dios caminó Noé. Es el mismo término que se utiliza para hablar de Enoc, ¿no es verdad? Antepasado de Noé. Con Dios caminó Noé. Si tú me preguntas, bueno, ¿cómo pudo Noé mantenerse en un esfuerzo tan arduo, de tanta dificultad, por tanto tiempo, creyéndole a la palabra del Señor, cuando la atmósfera secular en la que vivía, la atmósfera social era tan agresiva? Pues nada, Noé pudo llegar hasta el final, porque Noé tenía una comunión genuina con Dios. Y era en la presencia de Dios, era en esa comunión vital, real con Dios, que habían algunas cosas que Noé sabía. La primera, Dios es digno de nuestra confianza. El Dios que habla en su palabra es plenamente digno de ser confiado. Segundo lugar, Noé en la presencia del Señor sabía que el juicio era real, que la justicia importa, que la maldad es maldad de verdad y que hay un juez que va a juzgar toda la tierra. Pero en comunión con Dios, en comunión, caminando con Dios, él también conoció la misericordia divina, la gracia de aquel que nos llama a entrar en el gozo de su salvación. Claro, Noé conoció un arca, nosotros conocemos una cruz, amén. Nosotros conocemos al Dios que se hizo hombre para caminar con nosotros, descender a las aguas del diluvio cuando fue a la cruz, absorbiendo la ira de Dios, el juicio de Dios, levantándose al tercer día de entre los muertos, para que ahora nosotros, confiados en Él, podamos trabajar hasta el final. Amén. Hermano, quiero terminar diciendo algo. El trabajo de la vida cristiana, las disciplinas espirituales, la lucha contra el pecado, la comunión de los santos, el dar buenas obras día a día, es difícil, pero no es imposible. Hay una multitud
millones de millones que han pasado ya por aquí y han llegado hasta el final. Lo han hecho y lo han hecho bien. Han logrado, no sin sufrimientos, no sin caídas por el camino, pero han llegado hasta el final. Hay un pueblo que nos precede y nosotros seguimos su estela, mirando al Cordero Jesús. Oramos. Señor, queremos alabarte y agradecerte por tu palabra. Hoy nos llamas a trabajar. Hoy nos llamas a trabajar. Yo quiero pedirte de manera muy especial por aquellos hermanos y hermanas en este lugar que están anclados en una inactividad espiritual, en una senda en la cual pecados como la pereza, la indiferencia, el desaliento han dominado sus corazones. Y yo quiero rogarte, Señor, que tu Espíritu pueda traer arrepentimiento y pueda traer una fe renovada para que puedan salir de este lugar bien dispuestos para trabajar, para correr la segunda milla, para hacer aquello que tú demandas de ellos, Señor. También quiero orar por aquellos, Señor, en cuyas mentes y corazones la atmósfera secular en la que estamos viviendo ha invadido de tal manera que aun cuando se digan creyentes en el credo, en efecto viven como si Dios no existiera, como si tú no estuvieses ahí. Hay gente en este lugar que, en efecto, tal vez tiene una espiritualidad secular contigo. Yo quiero pedirte también que tú les salves, que les des un nuevo corazón, que puedan conocerte, Señor, como el Señor y Salvador real de sus vidas, que les des arrepentimiento, que les des fe, para que puedan dar fruto de verdad, en serio. Cosas que tal vez hasta ahora no han sido capaces de hacer porque no han nacido de lo alto. Quiero rogar, Señor, que tú les des tu salvación. Pero también quiero orar en esta mañana por aquellos que están en la carrera, para que tú reanimes sus corazones y les metas, Señor, una marcha más. Señor, quiero rogarte, Padre, que les des el deseo genuino de meditar en tu palabra, de seguir creciendo en el carácter de Cristo, en las buenas obras, y que puedan poner todo su empeño en servirte y en seguirte a ti. Todo su empeño físico, su fuerza, sus dones, talentos, recursos, su mente y su corazón, para poder correr en pos de ti los días que tú nos des, Señor. Queremos pedirte, Señor, que nos limpies de todo pecado. Lo cierto, Señor, es que si no fuese por Cristo y si no fuese por su obra completa, Señor amado, aún esta verdad gloriosa nos aplastaría, Señor. Pero porque podemos caminar contigo, Señor. Porque tú eres el alfa y la omega. Tú eres aquel, Señor, que produce en nosotros el querer y el hacer. Te pido, Señor, llévanos de este lugar trabajando con temor y temblor por nuestra salvación. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.